Si eres hombre y ya pasaste los 60 años, quiero que prestes muchísima atención a lo que voy a contarte. Aquello que haces en la intimidad de tu habitación, sí, eso mismo que quizás ni siquiera te atreves a mencionar frente a tu médico, podría estar marcando no solo cuántos años más vivirás, sino sobre todo cómo los vivirás. Hace apenas 2 semanas llegó a mi consultorio don Ernesto, de 68 años. Venía con esa mezcla de vergüenza y preocupación reflejada en los ojos, una expresión que he visto cientos de veces a lo largo de mi carrera. Se sentó frente a mí, moviéndose incómodo en la silla, y me dijo con voz baja: «Doctora, necesito preguntarle algo, pero no sé cómo empezar». En ese instante comprendí de inmediato el tema que lo inquietaba. Era lo mismo que muchos hombres se cuestionan en silencio, aunque muy pocos se atreven a expresar. Soy la doctora Sofía Ramírez. Desde hace 25 años, acompaño y trato a hombres como usted. Y hoy quiero invitarlo a hablar sin tapujos, sin miedo y sin rodeos, como si estuviéramos a solas en mi consultorio. Porque la verdad sobre la eyaculación y su próstata es mucho más sorprendente de lo que imagina. Esa pequeña glándula del tamaño de una nuez, que se encuentra justo ahí abajo y de la que tal vez ni siquiera se acuerda hasta que empieza a dar problemas, podría ser la clave que explique por qué algunos hombres llegan a los 80 años con una salud envidiable, mientras otros, ya a los 60, deben enfrentarse a un cáncer agresivo. Y lo más asombroso de todo es que la respuesta podría estar en algo tan simple, tan natural como la frecuencia con la que eyacula. Sí, así como lo oye. Y no se sonroje, porque esto no es un tema de vergüenza, sino de ciencia pura y contundente. Don Ricardo casi se cayó de la silla cuando le revelé lo que ahora voy a compartir con usted. Pero antes, déjeme llevarlo a imaginar algo que probablemente le hará cambiar la forma en que piensa sobre su propio cuerpo. Piensa en su próstata como una pequeña fábrica ubicada justo debajo de la vejiga, trabajando día y noche sin descanso. Su función principal es producir ese fluido transparente y viscoso que constituye parte esencial del semen. Ese líquido prostático no es cualquier cosa. Es un auténtico cóctel nutritivo repleto de zinc, ácido cítrico, enzimas vitales, todo diseñado con precisión para proteger y transportar a los espermatozoides en su travesía. Pero aquí está lo interesante. La próstata no actúa sola. Es como una orquesta en la que cada instrumento cumple un papel clave. Las vesículas seminales, esas dos pequeñas bolsas pegadas a la próstata, aportan la mayor parte del volumen, un fluido dulce rico en azúcares que da energía a los espermatozoides. Y los testículos, aunque solo suman alrededor del 1% del volumen total, son responsables de la parte más esencial, los propios espermatozoides. Todo esto se mezcla en perfecta armonía para dar origen al semen. Y cuando llega el momento de la eyaculación, amigo, ahí es donde ocurre la verdadera magia. Es un espectáculo fascinante dividido en dos actos, como una obra de teatro. Primero, la fase de emisión. Todos esos fluidos se reúnen en la uretra, aguardando como actores tras el telón, listos para entrar en escena. Luego, con la estimulación adecuada, comienza el segundo acto, la expulsión. Los músculos del suelo pélvico se contraen con una potencia increíble y lanzan todo hacia afuera. Es un ballet perfecto, donde nervios y músculos se coordinan en una comunicación impecable. Por eso, cuando don Ernesto me preguntó si la diabetes podía afectar este proceso, le respondí sin dudarlo. Sí, absolutamente sí. La diabetes puede dañar esos nervios tan delicados y alterar todo el mecanismo de la eyaculación. Pero lo que en realidad quería saber don Ernesto, y que probablemente usted también se está cuestionando en este momento, era si retenerse, acumular semen, podía ser perjudicial. Y aquí es donde las cosas se ponen verdaderamente interesantes. La respuesta directa es no. No existe evidencia científica de que el simple hecho de no eyacular provoque por sí mismo una enfermedad grave. Pero espere, no se vaya todavía, porque eso no significa que no tenga consecuencias. Imagine un río. Cuando el agua fluye, se mantiene limpia, fresca, llena de vida. Pero cuando se estanca, se vuelve turbia, pesada y desagradable.
Algo muy parecido ocurre en la próstata, sobre todo en hombres que padecen prostatitis, crónica y muchas veces dolorosa de la glándula. Una baja frecuencia eyaculatoria puede empeorar los síntomas, intensificar la sensación de congestión pélvica y esa presión incómoda que parece no dar tregua. De hecho, y aquí viene lo fascinante, ya en 1999, un estudio reveló algo impactante. Los hombres con prostatitis crónica que aumentaron su frecuencia de eyaculación, ya fuera con su pareja o a través de la masturbación, reportaron un alivio significativo de sus síntomas. Era como si, al eyacular, los conductos se limpiaran, la presión disminuyera y la inflamación se redujera. Don Alejandro me miraba con los ojos bien abiertos mientras le explicaba esto. «Doctora, pero yo pensaba que era malo», me dijo sorprendido. «No, don Alejandro», le respondí con firmeza. «Lo malo es no escuchar a su propio cuerpo». Y hay algo más que casi nadie toma en cuenta. Algo que descubrí gracias a una investigación publicada en 2023 en la revista Sleep Disorders. La relación entre la eyaculación y la calidad del sueño. Resulta que al eyacular se libera un cóctel de hormonas, prolactina, oxitocina, endorfinas, todas ellas responsables de inducir relajación y favorecer un sueño profundo. Los hombres con actividad sexual regular, especialmente cuando alcanzaban el orgasmo, lograban dormir mejor, despertaban menos veces durante la noche y amanecían mucho más descansados. Así que más allá del placer, una vida sexual activa puede convertirse en el mejor somnífero natural que existe. Y lo mejor de todo, totalmente gratis. Pero ahora, agárrense bien, porque viene la parte que muchos estaban esperando. La gran pregunta. La pregunta del millón. ¿Eyacular poco aumenta el riesgo de cáncer de próstata? O dicho de otro modo, ¿eyacular más puede protegerlo? La ciencia lleva décadas intentando responder esta incógnita, y los hallazgos son como mínimo sorprendentes, reveladores e incluso impactantes. Permítame tomar un sorbo de agua. Y mientras tanto, si esta información le está resultando útil, si cree que más hombres deberían conocerla, le pido un favor. Suscríbase al canal, dele al botón de me gusta y compártalo con ese amigo o familiar que necesita escuchar esto. Para usted es gratis, pero para mí significa muchísimo, porque me ayuda a seguir creando contenido honesto y valioso sobre salud. De verdad, se lo agradezco de corazón. Bien, sigamos. Lo que descubrió la Universidad de Harvard cambió por completo la forma en que entendemos la salud de la próstata. El estudio más grande y completo realizado hasta ahora siguió a casi 32,000 hombres durante 18 años. Piénselo, 32,000 personas, como si observaran a toda una ciudad entera. Y lo que encontraron fue realmente sorprendente. Aquellos hombres que reportaron eyacular 21 veces o más al mes, sí, escuchó bien, 21 o más, tuvieron hasta un 33% menos riesgo de desarrollar cáncer de próstata en comparación con quienes eyaculaban entre 4 y 7 veces al mes. Es una diferencia enorme. Es como si la naturaleza nos estuviera enviando un mensaje claro y directo. Y aquí viene un dato clave que quiero que grabe en su mente. No importaba cómo se lograba la eyaculación. Era exactamente igual si era con pareja, a través de la masturbación, en la madrugada o al mediodía. El efecto protector no estaba vinculado al romance, ni a la vida en pareja, ni siquiera a la frecuencia de la actividad sexual en sí. Lo importante, lo realmente determinante, era el acto físico de la eyaculación. Don Esteban casi no lo podía creer. «Doctora, pero yo soy viudo», me dijo con tristeza. «Eso no importa, don Esteban», le respondí con firmeza. «Su salud no depende de tener pareja, depende de que usted se cuide a sí mismo». Y vi cómo sus ojos se iluminaban con un destello de esperanza. Otros estudios han confirmado estos hallazgos. Investigaciones de 2017, un gran metaanálisis en 2018, todos apuntando en la misma dirección.
A mayor frecuencia de eyaculación, menor riesgo de cáncer de próstata. La consistencia de los resultados es tan fuerte, tan clara, que nos obliga a preguntarnos ¿por qué sucede esto? ¿Cuál es el mecanismo secreto detrás de esta protección? Aquí es donde todo se vuelve fascinante. No hay una única respuesta definitiva, pero la comunidad científica ha propuesto varias hipótesis, piezas de un rompecabezas que poco a poco empieza a encajar. La primera, y quizá la más intuitiva, es la llamada hipótesis del lavado. Imagine su próstata como una esponja con diminutos conductos. Con el tiempo, sustancias potencialmente dañinas, carcinógenos del ambiente, del tabaco si fuma, de los alimentos procesados, pueden acumularse en el líquido prostático. Cada eyaculación actúa como una limpieza, un enjuague, que expulsa esas toxinas antes de que dañen las células prostáticas. Si usted no eyacula con frecuencia, esas sustancias permanecen más tiempo en contacto con el tejido prostático, aumentando la probabilidad de que provoquen mutaciones en el ADN que eventualmente desemboquen en un tumor. Es como dejar platos sucios demasiado tiempo. Las bacterias crecen, se pegan, se vuelven difíciles de quitar. La segunda hipótesis tiene que ver con las hormonas, y esto es crucial. Una eyaculación frecuente podría ayudar a mantener un equilibrio hormonal más saludable dentro de la próstata, regulando los niveles de testosterona y otros andrógenos. Cuando estos niveles están balanceados, el crecimiento celular permanece bajo control, pero cuando se desajustan, las células pueden empezar a multiplicarse sin freno y ahí surgen los problemas. La tercera idea, que personalmente me parece brillante, es que la actividad sexual funciona de manera similar al ejercicio físico. Estimula el sistema inmune. Ese ejército silente que no solo nos protege contra virus y bacterias, sino también contra células cancerosas. Un sistema inmune activo y alerta es mucho más eficaz para detectar y eliminar células anormales antes de que se conviertan en una amenaza real. Y finalmente, las contracciones musculares durante el orgasmo. Esas contracciones rítmicas y poderosas mejoran el flujo sanguíneo en toda la zona pélvica, reducen la inflamación local y disminuyen el estrés oxidativo, ese enemigo invisible que envejece nuestras células. Todo esto crea un ambiente mucho menos propicio para que el cáncer se desarrolle. En ese momento, don Esteban me interrumpió con ansiedad. Doctora, entonces, ¿cuántas veces debo eyacular al mes? ¿21, como dice el estudio? Y aquí quise ser más clara que nunca, porque esto es fundamental. Ese número de 21 no es una receta médica, no es una meta rígida que deba cumplir como si fuera una pastilla 3 veces al día. No es una competencia. La salud sexual no funciona así. La frecuencia ideal para cada hombre es completamente personal, única, depende de muchos factores: su edad, su estado de salud en general, si tiene o no pareja, su nivel de energía, su estado de ánimo, los medicamentos que toma, el nivel de estrés que maneja. La lista es interminable. Forzarse a alcanzar un número puede generar ansiedad, frustración y estrés, lo cual resulta totalmente contraproducente. En pocas palabras, sería peor el remedio que la enfermedad. Lo que estos estudios nos muestran no es que debemos convertirnos en máquinas, sino que una vida sexualmente activa con una frecuencia de eyaculación regular parece ser parte de un estilo de vida saludable que protege la próstata. La clave, y esto se lo dije a don Esteban, como se lo digo ahora a usted, es escuchar a su cuerpo. Encontrar su propio ritmo, sin presiones, sin culpas y sin compararse con nadie. Su cuerpo le dará señales claras de lo que necesita, solo tiene que aprender a oírlas. Y ahora déjeme preguntarle algo. ¿Qué piensa de todo esto? ¿Le sorprende? ¿Le alivia? ¿Le preocupa? Escríbame su opinión en los comentarios porque me interesa mucho conocer diferentes perspectivas y experiencias. Y mientras lo hace, no olvide beber un vaso de agua. La hidratación también es fundamental para la salud de su próstata. Pero espere, porque ahora viene un tema crucial
que preocupa a muchísimos hombres, especialmente aquellos que ya han tenido problemas prostáticos. ¿Qué pasa con mi eyaculación si me operan? Esta pregunta me la hacen casi todos los días, y la respuesta no es simple porque depende del tipo de cirugía. Primero, hablemos de la cirugía más común, la que se realiza por agrandamiento benigno de la próstata. Esa condición tan frecuente en la que la glándula crece y crece hasta apretar la uretra y dificultar la micción. Don Ramiro, otro de mis pacientes, de 72 años, llegó a mi consulta desesperado. Ya no podía dormir porque se levantaba 6, 7 veces por noche para orinar, y cuando lo hacía apenas salían unas gotas. Una tortura. En estos casos, la cirugía busca destapar la tubería. Se elimina el tejido interno que bloquea el paso, pero se deja intacta la cápsula externa de la próstata. Es como pelar una naranja por dentro, pero mantener la cáscara. La consecuencia más frecuente de este procedimiento es la eyaculación retrógrada. ¿Qué significa? Muy sencillo. Durante el orgasmo, el semen, en lugar de salir hacia afuera, se desvía hacia atrás, hacia la vejiga. Esto ocurre porque la cirugía altera esa pequeña compuerta, el esfínter interno, que normalmente se cierra para evitarlo. Es como una puerta que ya no ajusta bien y deja pasar lo que antes bloqueaba. Aquí es muy importante que lo entienda. Usted seguirá teniendo orgasmos. La sensación de placer será exactamente la misma y la erección no tiene por qué verse afectada. La única diferencia es que no verá salir el semen. Recuerdo que don Ramiro me miraba con angustia cuando le expliqué esto antes de su operación. «Doctora, entonces ya no seré hombre». «No, don Ramiro», le respondí tomándole la mano. «Usted seguirá siendo el mismo hombre de siempre, solo que su cuerpo funcionará de una manera un poco distinta. Ese semen que ahora va a la vejiga no causa ningún daño. Se elimina de forma completamente inofensiva con la orina. Es como si tomara un camino diferente para salir, nada más». Muchos hombres se adaptan perfectamente a la eyaculación retrógrada, y su vida sexual continúa siendo satisfactoria. Pero el segundo tipo de cirugía es muy diferente y mucho más radical, la que se realiza en casos de cáncer de próstata, la llamada prostatectomía radical. Aquí el objetivo es salvar la vida, curar el cáncer, y para lograrlo se extirpa la próstata completa junto con las vesículas seminales. Es como demoler toda la fábrica, no solo vaciarla. Al retirar estos órganos, la producción de semen desaparece por completo. Ya no hay fábrica, ya no hay producción. Por lo tanto, después de esta cirugía no existe la eyaculación. El orgasmo aún puede sentirse, lo que conocemos como orgasmo seco. Esa sensación de clímax y placer, pero sin expulsión de líquido. Y debo ser honesta. Esta cirugía es mucho más compleja y conlleva 2 riesgos muy importantes que no puedo pasar por alto. La incontinencia urinaria, pérdida del control de la orina, y la disfunción eréctil, es decir, la dificultad o incluso la imposibilidad de lograr erecciones. Esto ocurre porque los nervios responsables de la erección están pegados a la próstata como cables eléctricos adheridos a una pared, y pueden dañarse durante la intervención. Don Julián, de 65 años, con un cáncer de próstata detectado a tiempo, me preguntó con lágrimas en los ojos: «Doctora, entonces, ¿ya no vale la pena?». Y le respondí con toda la honestidad del mundo: «Don Julián, la pregunta no es si vale la pena vivir así. La pregunta real es si vale la pena vivir. Con las técnicas modernas, con la cirugía robótica y la precisión milimétrica que hoy tenemos, muchas veces podemos preservar esos nervios, muchas veces podemos salvar la función, no siempre, pero sí en muchísimos casos». Después de todo lo que hemos hablado, después de cada dato, de cada historia, de esos miedos y también de las esperanzas, quiero que se quede con una idea clara y poderosa. No existe una fórmula mágica para prevenir el cáncer de próstata. No hay una dieta milagrosa, no hay un suplemento secreto, no hay un número exacto de eyaculaciones que lo vaya a salvar. La herramienta más poderosa que usted tiene, la única que realmente puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte, es la prevención a través del control médico.
hacerse los chequeos anuales con el urólogo, medir su antígeno prostático, ese famoso PSA del que tanto se habla. Realizarse el tacto rectal cuando el médico lo indique, aunque le dé vergüenza. Eso y solo eso puede salvarle la vida, porque permite detectar los problemas cuando aún hay tiempo de actuar. Don Arturo regresó a mi consulta un mes después de nuestra primera conversación. «Doctora», me dijo sonriendo, «ya hice mi cita con el urólogo y ¿sabe qué? Ya no me da vergüenza hablar de estas cosas. Se lo conté a mis amigos del dominó y resulta que todos tenían las mismas dudas». Eso es, don Arturo, eso es, romper el silencio que mata. Ahora bien, mantener una frecuencia de eyaculación regular parece ser beneficioso, y los estudios son claros en eso. Pero tómeselo como una pieza más dentro de un rompecabezas mucho más amplio. ¿Cuáles son las otras piezas que sí han demostrado ser cruciales científicamente? Primero, no fume. El tabaco es veneno para su próstata, para sus pulmones, para todo su cuerpo. Si fuma, déjelo. No mañana, hoy. Segundo, mantenga un peso saludable. Esa barriga cervecera no es solo estética. Es inflamación, es riesgo, es enfermedad esperando suceder. Tercero, aliméntese bien. Más vegetales, más frutas, más pescado, menos carne roja, menos procesados, menos azúcar. Su próstata se lo agradecerá. Cuarto, muévase. El sedentarismo es uno de los mayores enemigos de su salud prostática y general. No necesita correr maratones, caminar 30 minutos al día, subir escaleras, bailar con su esposa, jugar con sus nietos. Todo cuenta. Todo suma. Recuerdo que don Simón me dijo una vez: «Doctora, desde que empecé a caminar todas las mañanas, no solo orino mejor, me siento 20 años más joven». Y aquí viene una advertencia que considero crucial. Tenga cuidado con los charlatanes de Internet. Con quienes prometan curas milagrosas, pócimas mágicas, suplementos costosos o tratamientos sin base científica. La salud es algo demasiado serio como para dejarla en manos de vendedores de humo. Si alguien le promete que curará su próstata con batidos verdes, imanes o rituales, huya. No pierda su dinero y, lo más importante, no pierda su tiempo, porque el tiempo es lo único que no podemos recuperar. Y cuando hablamos de cáncer, el tiempo es vida. Mire, después de 25 años en esta profesión, después de ver a miles de hombres en mi consulta, he aprendido algo fundamental. Los hombres que mejor envejecen, los que llegan a los 80 con una sonrisa, no son los que encontraron una fórmula secreta. Son los que tomaron el control de su salud. Los que se atrevieron a hablar, a preguntar, a cuidarse. La próstata no es su enemiga, es parte de usted. Y como cualquier parte de su cuerpo, necesita atención, cuidado y respeto. No la ignore hasta que duela. No espere hasta que sea tarde. La prevención no es cobardía, es inteligencia, es amor propio, es responsabilidad hacia quienes lo quieren. Don Arturo lo descubrió. Don Simón lo descubrió. Don Leopoldo lo descubrió. Ahora le toca a usted. ¿Qué va a hacer? ¿Seguir en silencio o tomar el control? La decisión, como su salud, está en sus manos. Hasta la próxima. Y recuerde, su mejor doctor es usted mismo cuando decide cuidarse.